Entonces, como decía, el imperio babilónico ya había desaparecido y en este capítulo número 6 nos vamos a encontrar nosotros que ya está gobernando en los medo-persas. Y lamentablemente el sueño de Nabucodonosor, que su imperio iba a llegar hasta el final del mundo, no se cumplió y ni siquiera llegó a los 100 años. Fue un imperio muy brillante, con mucho oro, con muchas cosas interesantes, pero que solamente duró un corto tiempo. Recuerden ustedes que vimos la lista de los reyes. Después de Nabucodonosor había venido su hijo había sido asesinado, el asesino después había muerto, había dejado a su hijo, después había venido Nabonido, el padre de Belsasar, el último rey, y con esto, digamos, había terminado la dinastía de Nabucodonosor, con la muerte de su nieto, el rey Belsasar. Ahora entonces el capítulo número 6, que es el último de los que son llamados capítulos históricos, empieza a hablar acerca de la primera experiencia que tiene Daniel en la corte de Medo-Persia. Y en este capítulo, como decíamos, ya están gobernando los medos-persas, específicamente Darío el Medo, que como dijimos la semana pasada es un personaje histórico un poco difícil de ubicar y muchos creen que era el hijo del último rey de los medos, Astiages, que se había aliado con Ciro y Ciro lo había nombrado el rey de Babilonia. No se identifica el lugar donde sucede esta historia, la del capítulo 6. La mayoría piensa que fue en Babilonia, aunque bien podría haber sido en Susa, en Persia, porque esta ciudad se convirtió en la capital del imperio medo-persa, como aparece en el libro de Esther, Susa. Por el lado de Daniel, si sumamos los años de Daniel en Babilonia, eran 67 a esta altura, si sumamos eso a la edad que tenía cuando fue tomado en cautiverio, 15 a 18 años, nos vamos a dar cuenta que llegamos a una edad de más o menos sobre los 80 años. O sea, Daniel es un anciano. Pero el hecho de que sea un anciano no significa que es un anciano decrépito, sino que vamos a ver que será anciano, pero está todavía en todo su vigor y en toda su inteligencia. Muy bien. Voy a compartir la pantalla para comenzar el estudio. Y vamos a ver ahora si funciona. A ver. El tip. ¿Está bien ahí? ¿Se ve correcto? Hermosa la ciudad, dan ganas de vivir ahí. Sí. Ok. Muy bien, esa es una... ¿Es Babilonia? Es un dibujo que a alguien se le ocurrió que Babilonia debe haber sido así, basado en las ruinas y en los remanentes, digamos, históricos que quedan de la ciudad. Pero vamos a comenzar ahora con el capítulo número 6, perdón, versículo número 1. Porque Darío, que ha sido nombrado rey de Babilonia, comienza ahora comienza la administración del reino medo-persa. Tiene que sacar a la gente de Babilonia y poner a su gente, a los medo-persas en los puestos vitales. Y dice acá el versículo 1 que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. La palabra sátrapa es una palabra antigua que no se usa, no es un insulto, sino que el sátrapa era un gobernador, un administrador, que gobernaba en una parte del imperio, una porción. Y esa porción que él gobernaba se llamaba satrapía, y de ahí el nombre sátrapa. Entonces Darío, que estaba reordenando su reino, decidió que colocara a 120 sátrapas. Obviamente el imperio estaba dividido, o la parte que le correspondía a Babilonia estaba dividido en 120 áreas. Y cada una de ellas entonces recibió a un sátrapa para poder administrarla. Sin embargo, dentro de estos 120 sátrapas, nos dice el versículo número 2, que sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta
para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, era bien complicada la organización de la administración civil de Persia, por lo que se ve, y tenía un sistema que pretendía evitar el robo, el fraude de los dineros fiscales, del dinero del gobierno, del rey en este caso. Entonces se había nombrado a 3 gobernadores, eran como lo que se llama ahora los contadores auditores, que se preocupaban de asegurarse de que los 120 sátrapas fueron honestos y no se estuvieran robando los fondos del rey. Y el versículo dice también que Daniel era uno de estos 3, era uno de los auditores. Como podemos ver, el anciano profeta ya se estaba distinguiendo, aún en un nuevo imperio. Era sobreviviente de un resto del imperio de Babilonia, pero sin embargo lo habían puesto como un administrador principal dentro del imperio medo-persa. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como dijimos en el capítulo anterior, después de la muerte de Belsasar, Daniel, como tercer señor en el reino, podría haber tenido que servir como representante de Babilonia durante el proceso de rendición y entrega del mando. O sea, alguien tenía que rendirse o representar a Babilonia cuando se estaban rindiendo a los medos persas. Y hay una fuerte probabilidad que ese alguien haya sido Daniel, ya que según se lo había nombrado esa misma noche, él era el tercero o el que venía después del rey Belsasar. Sea como fuere, Darío había entrado a conocer a Daniel, se había dado cuenta del calado y de su honradez y lo había puesto como uno de los 3 auditores que controlaban las 120 porciones que le correspondía ver al rey Darío. Pero las escrituras nos dicen que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, era superior a los sátrapas y también a los auditores. Porque había en él un espíritu superior, el espíritu de Dios, por supuesto. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, ya no era suficiente que fuera uno de los auditores, sino que el rey, tal como Faraón de Egipto en los tiempos de José, pensó en colocar a Daniel en un puesto donde solamente Darío era superior a él. Pero entonces dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Al hacer sus planes de ensalzar a Daniel, a este cargo tan alto, Darío no tomó en cuenta los celos, la envidia que naturalmente surgiría entre los dignatarios medos persas. Cuando un judío anterior, ministro de los babilonios, iba a ocupar ahora un cargo que según sus expectativas les correspondería a ellos. Debería ser un medo persa que estuviera en ese puesto, pero estaban colocando a un ex gobernador babilonio. Y a pesar de su avanzada edad, como dijimos, Daniel tenía más de 80 años, Daniel se encontraba en perfectas condiciones para desempeñar sus deberes para el Estado. Y lo hacía tan bien que no se le podía acusar de ningún error o falta. Por supuesto, este logro se debía a su integridad personal y a la confianza que tenía en la infalible orientación de su Padre Celestial. O sea, aquí tenemos un grupo de personas que están estudiando a Daniel para ver si pueden encontrar algo que lo puedan usar para ir donde el rey y decirle, mira, hemos encontrado que Daniel, tu regalón, hace esto o aquello. Pero a pesar de que revisaron la vida de Daniel y la analizaron, no pudieron encontrar nada. Dice, ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Así que estaban en un problema. No podían acusar a Daniel de nada porque Daniel no hacía nada malo. Pero estos hombres, aunque eran más incapaces que Daniel, tenían imaginación. Porque dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. O sea, un examen cuidadoso de las costumbres de Daniel, una observación minuciosa de su trato con compañeros y subordinados y un repaso cuidadoso de los registros, revelaban que no había irregularidades que dieran motivo para quejas o acusaciones. Sin embargo, los enemigos de Daniel nunca se encontraban rindiendo culto, los enemigos de Daniel nunca lo encontraron rindiendo culto en los templos babilónicos,
tampoco lo vieron tomando parte en las ceremonias religiosas paganas. Y aquellos dijeron, bueno, aquí hay algo que podría ayudarnos. Y habían notado que faltaba la oficina los días sábados, el día de descanso semanal prescrito en la ley de Dios. Entonces, sin duda, razonaron que sus horas de oración se dieron cuenta que oraba 3 veces al día. Para ello, obviamente, tienen que haber puesto personas que lo espiaron a Daniel. Y los espías llegaron diciendo, mira, 3 veces al día este hombre se arrodilla frente a su ventana y empieza a hablarle a su Dios. Elena de White comenta, el puesto de Daniel no era envidiable. Encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío. O sea, quiere decir que todos sus colegas eran ladrones, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podían eliminar a Daniel. El enemigo dijo, usen su religión como un medio para condenarlo. Y así entonces, inspirados por un espíritu diabólico, idearon un plan para envolver a Daniel en una trampa. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, no hay necesidad de suponer que realmente todos los gobernantes del imperio se reunieron ante el rey para tratar este asunto. Es indudable que solo se presentaron los que envidiaban el cargo de Daniel. Si se hubieran reunido todos para esta ocasión, el rey podría haber sospechado, especialmente si Daniel no hubiera estado entre ellos. Los conjurados probablemente calcularon que si solo unos pocos de ellos iban ante el rey, pretendiendo representar a todo el grupo, las posibilidades de engañar al monarca serían mayores que si se esperaba a que todos los gobernadores de todos los rincones del imperio pudiesen reunirse. Ahora, el hecho de que estos sátrapas y gobernadores se presentaron como que representaban a todos los gobernadores del reino, era una mentira, porque es dudoso que todos los gobernadores del reino hubieran sido consultados. Indudablemente que Daniel no había sido consultado y era uno de los 3 auditores que estaban por sobre los demás. Ahora, hablando de la ley misma que le están proponiendo a Darío, este decreto por naturaleza habría sido completamente extraño para los persas, quienes se ganaron la reputación de ser muy bondadosos en asuntos de tolerancia religiosas. Es inconcebible que un hombre como Ciro hubiera firmado tal decreto. Ustedes recuerdan que yo mencioné que en un parque acá en Sydney hay una gran estatua de Ciro y está reconocido como un defensor de los derechos del hombre en cuanto a religión. Es una placa muy bonita que tiene. Así que Ciro y los persas estaban reconocidos como personas tolerantes. Pero sin embargo, Darío de Media parece que tenía otra formación. También se ha observado que la orden de no orar durante un mes a nadie, salvo al rey, aunque en esta ocasión iba dirigida en forma específica a Daniel, puede haber sido sugerida por una costumbre nacional religiosa de los medos en tiempos anteriores, según la cual se le rendían honores divinos al rey. O sea, al hacer esto, se estaba de alguna manera divinizando a Darío, lo cual apelaría a su orgullo. Respecto al foso de los leones, tenemos que mencionar que los reyes de la antigüedad, los de Egipto, Asiria, Persia, se ocupaban en el deporte de la caza de animales salvajes. Y generalmente se cazaban leones y también panteras, toros salvajes y elefantes. Se habla en la historia de reyes vasallos que enviaban como tributo animales salvajes capturados a sus señores reales de Mesopotamia. Se los guardaban en jardines zoológicos como símbolo del poder del rey para su diversión y la de sus amigos. O sea, no era poco usual que existieran jaulas y leones en este tipo de reinos. Muy bien, esta es la propuesta que le hacen al rey. Y luego le dicen, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora entonces los gobernadores, los sátrapas le dicen, mira Daniel, mira Darío, firma para que esto se cumpla. ¿Por qué dice no puede ser abrogada? Porque esta era una característica de la ley de los medopersas. Una vez que una ley se promulgaba, no se podía derogar, no se podía abrogar. El comentario bíblico adventista menciona que Darío II dictó sentencia de muerte contra un hombre llamado Jaridemos. Y la historia nos dice que el rey, después de haber pronunciado la pena capital, se arrepintió y se acusó a sí mismo de haber errado, pero ya era imposible deshacer lo que había hecho por su autoridad real. O sea, una vez que se firmaba, no había ninguna cosa más que se pudiera hacer. Lamentablemente Darío, como diríamos en una forma bien popular, pisó el palito. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Le gustó la idea de que en 30 días solamente se pudiera orar a él y hacerle peticiones a él. Elena de White dice, en la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercía sobre sus gobernantes. Estos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia, eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel. Y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Ahora, es interesante que si tal vez a mí me dijera, mira, tú siempre estás orando en tu ventana, pero ahora hay un edicto de que nadie puede orar. Bueno, yo soluciono el problema, cierro mi ventana, corro las cortinas y me pongo a orar. Y no hay manera que los otros vayan a saber porque están fuera de mi casa. Pero no fue eso lo que hizo Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y para qué abrió las ventanas? No es que no las abrió, él siempre oraba con las ventanas abiertas. ¿Y cómo sabemos que él siempre oraba con las ventanas abiertas? Porque los espías lo habían visto orar. Si Daniel hubiera tenido la costumbre de orar con sus ventanas cerradas, los espías no lo habrían podido ver. Pero Daniel tenía la costumbre de orar con sus ventanas abiertas. Y cuando supo de este edicto, no por eso dejó de orar de la misma manera. Pudiendo, por supuesto, haber cerrado las ventanas para que nadie lo viera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Habría sido un acto de hipocresía, un acto de cobardía. Y Daniel, como ya hemos visto, no era un cobarde, ni menos un hipócrita. Por lo tanto, Daniel entonces oraba como lo hacía hacer antes. Ahora, ¿por qué 3 veces al día? Había una ley judía que ordenaba la costumbre de orar 3 veces al día, tal como lo hizo Daniel. Según la tradición judía, se dice que esta costumbre se originó con los patriarcas, que Abraham instituyó la oración por la mañana, Isaac por la tarde y Jacob por la noche. Bueno, esto es una tradición judía, no está en la Biblia. Según tradiciones posteriores judías, la oración elevada 3 veces al día debió ofrecerse a la 3ª, 6ª y 9ª horas del día. ¿Cómo se contaban estas horas? Se contaban las horas desde la salida del sol. La 3ª hora y la 9ª correspondían con la hora del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El periodo diurno, o sea, el periodo cuando había sol o había luz, se dividía en 12 horas. Una hora era definida como un 12avo del tiempo que había luz, desde el amanecer hasta el ocaso. O también podía ser desde el amanecer hasta el anochecer, había diferentes formas de hacerlo. Por tanto, una hora podía ser inferior a 60 minutos en invierno, superior a 60 minutos en verano, no era una hora fija. Pero como fuera, se dividía la mitad del día en 12 partes. Si el sol sale a las 6 de la mañana, entonces la hora 3ª eran las 9 de la mañana, la 6ª, las 12 del día, mediodía, y la 9ª, las 3 de la tarde. Señor Jesús murió en la hora 9ª. Los conjurados no tuvieron necesidad de esperar mucho. Se dieron cuenta inmediatamente de que Daniel seguía orando como si no hubiera ocurrido nada. Dios era para él la fuente de toda sabiduría y el éxito de su vida.
el favor del cielo le era mucho más importante que la vida. Por lo tanto, Daniel procedió a continuar su vida de oración como todo el tiempo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron luego, yo casi diría corriendo, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey, todavía un poquito ignorante de lo que estaba pasando, respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La manera de hacer la acusación revelaba el odio y el menosprecio que esta gente sentía por Daniel. No hicieron referencia a la dignidad del cargo que ocupaba, sino que lo describieron meramente como un extranjero, un judío deportado. Sin duda, así esperaban que el rey sospechara que su conducta era un acto de rebelión o de traición contra la autoridad real. Dice uno de los exiliados de Judá. Esta es la 3ª vez en el libro de Daniel que él es llamado exiliado de Judá. Y referirse a Daniel como un cautivo que fue traído de una tierra extranjera era un desaire deliberado. Este detalle también puede revelar que existían tensiones étnicas entre los funcionarios reales en Medo-Persia. Pero ahora entonces el rey Darío se da cuenta. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El monarca recién se da cuenta de la celada que le había entendido. Cuando se le propuso el decreto, los hombres habían recurrido a lisonjas y el anciano rey había accedido sin darse cuenta del complot que estaba en el fondo del plan de esos hombres, en cuyo buen juicio el rey acostumbraba a confiar. Repentinamente se dio cuenta que el origen del decreto no era como él lo había pensado, para honrar su reinado y a su persona, sino que para privarlo de un verdadero amigo y funcionario público digno de confianza. Y dice la Escritura, a pesar de sus esfuerzos, el rey no pudo encontrar una excusa legal por la cual pudiera salvar a Daniel y al mismo tiempo conservar el concepto básico de los medos y persas en cuanto a la inviolabilidad de la ley. O sea, el rey realmente trató duro para poder salvar a Daniel, pero no encontró ninguna cosa en la ley que él pudiera usar para salvarlo. A todo esto, los sátrapas y los gobernadores se dieron cuenta que estaba pasando el día y el rey no lo echaba en el foso de los leones. Entonces aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Por 2ª vez en el mismo día, los enemigos de Daniel vinieron ante el rey, esta vez ya al atardecer, y durante horas habían esperado que se cumpliera la sentencia. Y como nada ocurrió, volvieron a entrevistarse con el rey, y con descaro ahora, le pidieron que muriera su víctima. Sabían que tenían un derecho legal de insistir para que Daniel fuera ejecutado, porque la ley no daba lugar a ninguna escapatoria. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta, por la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda cerca de Daniel no se alterase. Aquí hay un doble sellamiento. Por un lado, el rey sella con su anillo. ¿Por qué? Para que en el caso de que los leones no lo mataran, no fuera a entrar a alguien al foso y lo fuera a matar. Y por otra parte, los príncipes lo sellaron con sus anillos para evitar que el rey fuera a ir de noche y librara a Daniel. Así que tanto el sello de los príncipes como el sello del rey fue puesta en la puerta del foso para que nadie pudiera sacar a Daniel de allí. Elena de White dice, Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Aquí tenemos lo mismo que ocurrió con los jóvenes, los amigos de Daniel. Dios tampoco impidió
que fueron echados en el horno de fuego ardiente. Respecto a Daniel, se dice que permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo, para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese completa. Y así entonces Daniel pasa la noche lejos de su cama y de su almohada favorita en un foso lleno de leones. Un foso seguramente maloliente, con restos de comida de leones, huesos, no un lugar agradable para pasar la noche. El rey dice que se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Ahí donde dice instrumento de música hay una palabra aramea que no se ha podido traducir muy bien. Algunos dicen que en vez de instrumento de música se debiera decir alimentos, o músicos, o bailarinas, otros dicen perfumes, entendedores, concubinas. La Biblia de Jerusalén añade la declaración al pie de la página, dice traducción conjetural. O sea, se conjetura que en el fondo lo que quiere decir acá, que el rey, lo que sea que hacía en las tardes, no lo hizo. No hubo entretenimiento, no hubo comida, se acostó sin comer, porque su amigo Daniel había sido echado a un foso con leones, y no solamente eso, sino que ahora le habían sellado el foso, y tenía que pasar toda la noche en compañía de los felinos. El rey dice, se le fue el sueño, no durmió bien en la noche, no durmió nada, pensando en su amigo Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es casi como un lamento, es casi como una pregunta retórica, porque él sabe que está muerto, como que se está lamentando por la muerte de su amigo. Ahora también esto denota que él conocía al Dios de Daniel, porque habla del Dios viviente. Seguramente Daniel le había hablado de Dios, por eso que sí, Darío lo conocía bastante. Pero ahora viene una sorpresa. Después de terminar su lamento, se escucha una voz que viene del foso. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tal como en el horno de fuego, el Señor nuevamente envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel, cuando lo echaron al foso de los leones, no trató de disculparse, por lo menos no hay ningún registro en la Biblia de que esto fue así. Tal vez cualquier palabra que hubiera pronunciado entonces podría haber sido interpretada por sus enemigos como una señal de debilidad o de temor. Sin embargo, después que Dios había creído conveniente salvarle la vida, Daniel quiso declarar su inocencia. Él no había hecho nada malo. El autor de la epístola a los hebreos se refiere a este hecho y atribuye la liberación del profeta al poder de la fe. Así que Daniel pasó toda la noche, seguramente acostado entre medio de los leones, calientito, y así lo encontró el rey en la mañana. Nos dice la escritura que entonces se alegró el rey en gran manera, y a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Los requisitos del decreto legal habían sido cumplidos. Este decreto no exigía la ejecución del transgresor, sino que solo fuera echado en el foso de los leones. Por supuesto que no hay duda que estas palabras implicaban una sentencia de muerte. Daniel había sido echado en el foso de los leones, y ahora no había restricciones constitucionales que le impidiesen al rey que lo sacase. Él había pasado, de acuerdo a la ley, la noche en el foso de los leones. Pero el rey, ahora enojado, ordena que los autores de la conspiración y sus familias sean echadas en el foso de los leones. El Midrash, que es una forma de literatura rabínica que tiene muchos comentarios acerca de textos bíblicos, este Midrash, este comentario judío,
Dice que cuando Darío se enfrentó a los acusadores de Daniel, ellos sugirieron que los leones no tenían hambre y que por eso no le habían hecho daño. Si es así, respondió Darío, baja y pasa la noche con ellos para ver si no tienen hambre. Esto también quedó confirmado por un relato escrito por el historiador judío Flavio Josefo. Los acusadores de Daniel dijeron que la razón por la cual los leones no lo mataron y se lo comieron fue porque Darío los había alimentado justo antes de que Daniel fuera arrojado al foso. Y entonces el rey, para probar que los leones todavía estaban hambrientos, echó a estos hombres al foso. Algunos comentadores críticos han tratado de mostrar que esta narración no es histórica, diciendo que el foso en que eran guardados los leones no podría haber sido suficientemente grande para recibir a 122 hombres, a todos los sátrapas y gobernadores. Y además que no podía haber suficientes leones para comérselos a todos. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que ese fue el número de los condenados a muerte. Como dijimos al comienzo, solamente unos pocos de ellos habían ido del rey. Y ellos fueron los que fueron lanzados al foso de los leones. Pero el problema fue que no solamente fueron ellos, sino que también su familia, sus hijos. Tanto Heródoto como otro historiador llamado Amiano Marcelino, historiador romano del siglo IV después de Cristo, atestiguan que condenar a muerte a las esposas y a los hijos junto con los hombres era una costumbre dentro de la civilización persa. O sea, cuando una persona era ejecutada en compañía de toda su familia. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, dice la Escritura, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. O sea que una vez que Darío murió, porque solamente gobernó un par de años después de la caída de Babilonia, Daniel continuó por un tiempo como gobernador durante el tiempo de Ciro. Como consecuencia entonces de la milagrosa protección de Daniel en el foso de los leones, Darío promulgó un edicto que mandaba a todas las naciones de su reino que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. No necesariamente debemos concluir por esto que el rey mismo abandonó el politeísmo y se convirtió. Darío reconoció al Dios de Daniel como el Dios viviente, cuyo reino y dominio son eternos, pero no se dice que lo reconoció como el único Dios verdadero. Este es uno de los estudios muy interesantes porque antes de seguir quiero mostrarles algo a ustedes. Nos vamos a encontrar con un viejo amigo, que lo voy a colocar acá para que ustedes lo vean. A ver, este viejo amigo lo voy a tener que poner en otra parte primero. Permítanme un pequeño tiempo. Aquí tenemos un quiasmo. Nuestro antiguo amigo el quiasmo. En la estructura de Daniel vamos a ver que existe este quiasmo. Vamos a arreglar un poco el orden y ahí ustedes lo tienen. Ustedes pueden ver que el comienzo es éxito de Daniel. El final termina con el éxito de Daniel. Después del éxito de Daniel viene la acusación de los sátrapas. Y antes del éxito de Daniel viene la venganza contra los sátrapas. Y entre medio de estas dos cosas están los leones. Hay un diálogo. Daniel es arrojado a los leones. Y hay un diálogo. Y Daniel es salvado de los leones. Ustedes pueden ver que hay una estructura quiásmica donde las diferentes partes del capítulo se contraponen con las partes finales.
la parte que está al comienzo con la parte final y así sucesivamente. Encuentro bastante interesante que siempre encontramos esta estructura quiásmica en este estudio. Muy bien. Ahora, Ellen G. White dice algo. Cuando las transacciones de un negocio fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran intachables. Fue un ejemplo de todo lo que todo hombre de negocio puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios. Ahora, yo me preguntaba un poco acerca de esto. Se podría decir lo mismo de mí. Si alguien escarbara en mi vida, se podría decir también que ninguna falta fallada en mí o en usted. En el estudio pasado mencionamos que siempre, en toda ocasión, hay un vigilante que observa nuestras acciones. Si se mostrase un video de nuestras acciones durante las últimas 24 horas, ¿se podría decir que en nosotros no se halló falta alguna? Ahora, esto no lo digo para que nos avergoncemos de nuestra conducta, sino que por el contrario, para que reflexionemos en el nivel de compañerismo que Daniel tenía con Dios. Y era este compañerismo el que le impedía realizar algún acto que no estuviera conforme a la ley de Dios. Así que Daniel tenía una vida intachable. Ahora, respecto a la oración, Daniel estaba dispuesto a morir, comido por los leones, para poder continuar con su vida de oración. Su compañerismo con Dios no podía ser interrumpido ni aún por un decreto de muerte. Ahora, esto me hace reflexionar a mí en la importancia de una constante comunión con nuestro Padre Celestial. Recuerdo a un autor una vez que mencionó en un artículo un tipo de oración que le llamaba oración con la mano en la perilla de la puerta. En otras palabras, oraciones cortas hechas en el último momento antes de salir de casa. Daniel nos enseña la importancia de un sistema de oración regular donde se puede conversar con Dios como un amigo. Y Daniel prefería morir antes de estar sin orar. Para nosotros, sin embargo, es muy fácil no orar o hacerlo solo con la mano en la perilla de la puerta. Este capítulo de Daniel nos enseña la importancia de la oración en nuestra devoción personal. Ahora, un último pensamiento. Aunque este capítulo se encuentra dentro de los así llamados históricos, también conlleva un profundo simbolismo profético, ya que junto al capítulo 2 del mismo libro y al capítulo 13 de Apocalipsis, alude al poder que se levantará al final de los tiempos para obligar a los hombres a desobedecer a Dios. En este caso, aunque Daniel no fue obligado directamente a desobedecer a Dios, se intentó forzarlo a interrumpir su comunión diaria con él. Y este es el fin del capítulo número 6. Muy bien, la próxima semana vamos a hacer un paréntesis en el estudio de Daniel y vamos a dar una repasada al sistema sacrificial judío, para que esto nos capacite para continuar con el estudio de la sección profética que comienza en el capítulo número 7.